Bienvenido, bienvenida a un capítulo de storytelling, o más bien a mi historia sobre el ghosting, sobre lo que a mí me ha pasado, qué es lo que he aprendido y hace cuánto tiempo ha sucedido todo esto. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach, y estás en mi canal. Si este vídeo te gusta, espero que lo compartas con todos tus amigos. Si tienes alguna duda, pues déjamelo en los comentarios. Así que empecemos con mi propia historia sobre el ghosting. Y si en algún momento puede que sonría, lo cierto es que cuando me pongo muy nerviosa me entra la risa floja. Y contar todo esto, aunque hayan pasado muchos años, no es fácil para mí. Desnudarse el alma y contar y reconectar con esas emociones que tanto te han herido, aunque hayan pasado los años, pues no es tarea fácil. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible y espero que tú también nos cuentes tu historia con el ghosting. Bueno, lo mío se remonta hace 19 años, yo tengo 39, tenía unos 20 años y vivía en Tenerife, en Playa de las Américas. En esa época ni siquiera existían los smartphones y hoy en día el ghosting está como muy a la orden del día gracias a las aplicaciones que no teníamos en ese momento, pero que te den plantón también es hacerte ghosting. Así que aunque me ha pasado en la era de los dinosaurios, no quita que las sensaciones y los sentimientos son los mismos que si me lo hicieran por una aplicación o me bloquearan por todas partes. Pero bueno, creo que te lo hagan en persona puede ser muy doloroso también, así que te lo voy a compartir. Y como te decía, todo esto pasó hace 19 años, casi 20. Yo tenía 20 años, estaba viviendo en Tenerife con mi familia, con mis padres, y trabajaba en relaciones públicas en un restaurante. ¿Qué hacía? Bueno, tenía el menú en la mano, estaba en la acera y persona que pasaba, persona que le preguntaba si quería cenar o almorzar en el restaurante donde yo trabajaba. Le enseñaba el menú. Bueno, he hecho este trabajo por 3 años, estoy muy acostumbrada a trabajar con gente en el cara a cara. Y yo trabajaba en una acera que dividía dos calles. Digamos que cualquiera que pasase por ahí, tanto peatón como chofer, me veía. Así que una noche, era verano, por ahí en julio creo, porque todo esto pasó sobre julio-agosto, lo recuerdo muy bien. Digamos que esos sentimientos que he vivido, aunque yo sonríe ahora, pues no son fáciles de olvidar. Y una noche, mientras estaba esperando que pase gente, porque no era una zona muy transitada realmente, pues pasó un chico con una bicicleta y el chico súper gracioso empezó a hablar conmigo. Y empezó a pasar cada noche y a la semana veo que pasa con un coche muy llamativo, amarillo. Y empezó a pasar todas las noches también. Y hubo un momento que me dice, oye, ¿quieres que te lleve a casa? Lo cierto es que yo vivía como a 5 minutos caminando del restaurante. Y si él me hubiese llevado un coche, pues hubiese dado mucha vuelta, que hubiésemos tardado unos 10 minutos en llegar, hubiese llegado yo antes caminando. Pero como el chico me hacía mucha gracia, pues le dije, sí, claro, cómo no, llévame a casa. En Canarias la gente es muy maja, no tenemos tantos miedos como aquí y la gente siempre es muy acogedora, siempre intenta ayudarte, así que no es como una gran ciudad, casi todos nos conocemos, bueno. Es otro rollo, no sentimos tanto el peligro, así que yo me subí a su coche y me llevó a casa. Y pasaron las noches, porque él venía todas las noches, me recogía y me llevaba. Y antes de bajarme del coche, pues nos reíamos un rato, hacíamos bromas, nos contábamos la vida. Bueno, éramos más bien dos amigos. Y pasaron las noches y pasó un mes y medio.
así, todas las noches recogiéndome y contándonos las historias. Y al mes y medio, pues hubo un momento que quería salir del coche después de despedirme y el chico me agarra de la mano, me tira hacia adentro y me roba un beso. Me recuerdo, creo que fue el único beso que me robaron y bueno, el más bonito. No sé si porque estaba enamorada hasta las trancas de este chico o también porque fue el único beso que me robaron nunca. Pero lo recuerdo con muy buen sabor de boca porque él me encantaba y llevaba esperando ese momento muchísimo tiempo. Realmente es que dentro de ese coche se palpaba esa tensión sexual no resuelta que teníamos entre nosotros. Y él siguió viniendo una noche y otra noche y pasaron así 2 semanas más. Pero bueno, ya habíamos dado un paso más y nos estábamos besando. Yo reconozco que estaba en una nube porque me enamoré perdidamente de este chico. Y el shock vino a las 2 semanas de besarme cuando de repente desapareció. Hago un inciso por deciros que en esa época, claro, no existían los smartphones, pero sí que teníamos casi todos móviles. Teníamos el Nokia, este chiquitito que era indestructible, o el Alcatel. No había un smartphone, pero sí había una manera de comunicarse. Pero lo cierto es que este chico nunca quiso darme el suyo. Red flag o advertencia que yo, por estar tan enamorada, no la supe ver. Mi madre sí, ya os contaré luego. Y él nunca quiso darme su teléfono. Y nada, que desaparece. Así, de repente se esfuma. Como Houdini. Se marcó un Houdini, como dice mi mejor amiga Alicia. Y os lo cuento esto así tan ligeramente hablando, pero la emoción que yo sentí durante 6 meses, el llanto que tuve, la incomprensión y la culpa que yo sentía hacia mí misma de no entender qué había pasado, de culparme a mí misma por si yo hubiese besado mal o por si yo no le gustara o por si yo había hecho algo que a él no le hubiese gustado y por eso había desaparecido. Es que no sé cómo explicarte, y si ahora lo pienso, mira que han pasado 20 años, 19 más en concreto, han pasado tantos años y sigo emocionándome con el tema porque no supe gestionar eso y no entendía lo que me pasaba. Y te digo que sufrí 6 meses porque a los 6 meses la vida de alguna manera nos volvió a unir. Yo lloré 6 meses, me desesperé, pero en el fondo de mi desesperación yo necesitaba una respuesta, necesitaba entender qué había hecho yo mal para que este chico me dejara así, o qué había pasado para que me dejara de esa manera. Porque al no darme el teléfono, no era como ahora que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que entras en Google, pones un nombre y te salen 20.000 personas y puedes cotillar y entender y ver. Eso no existía para aquel entonces y me quedé en shock, y también era muy joven, no tenía herramientas, no había hecho crecimiento personal. Recuerdo a mi madre diciéndome que había sido boba porque él nunca quiso darme el teléfono, que seguramente mentía, que seguramente tenía novia, y yo toda destrozada porque estaba súper enamorada y porque no entendía
y porque me culpaba de lo que había pasado. No supe cómo gestionarlo, la verdad. Sí que ahora sé, llevo muchos años en crecimiento personal, lo he trabajado, me sigue emocionando, pero bueno, seguimos porque aún falta un trozo de la historia. Y como yo quería tanto saber qué pasaba, quería entender, porque tenía como esa espina clavada ahí, pues como te decía antes, a los 6 meses por ahí como que la vida volvió a unirnos y de repente nos volvimos a encontrar por la calle sin haberlo planeado siquiera. Y volvimos a quedar, tengo que reconocer que seguía enamoradísima hasta las trancas de este chico, a pesar de todo. Por otra parte sí que yo buscaba una respuesta a lo que me había pasado. Y empezamos otra vez a volver a quedar, otra vez por las noches, otra vez el coche. Y un día le eché un farol, jugué una última carta y como él seguía sin reconocer qué había pasado y no me estaba dando una respuesta, bueno, realmente me lo había inventado, pero le dije que lo había visto en el coche pasando por las Américas donde yo vivía con una chica dentro del coche. Le dije, seguramente tienes novia, pero me gustaría que me lo dijeras. Bueno, en ese momento él de alguna manera se derrumbó. Sí me confesó que tenía pareja, que tenían la casa comprada juntos, que tenían coche juntos, que llevaban varios años saliendo, que él también se había enamorado perdidamente de mí, pero que iba a hacer con la casa, el coche, su pareja, o sea, no iba a tirarlo todo por la borda solo porque se había enamorado de mí. Y la verdad que para mí fue muy doloroso. Fue doloroso escuchar que de alguna manera yo era algún tipo de amante de otra persona sin saberlo, ya que eso nunca ha ido conmigo. No me gusta pisotear a nadie ni hacer daño a nadie conscientemente. Me dolió saber que había elegido unas cosas materiales por encima del amor que sentía hacia mí misma. O sea, para él era más importante no separar el coche de la casa que vivir un amor, pero bueno, cada uno elige lo que quiera. Han pasado 20 años, allá él con sus decisiones. Y ahora me río para no llorar. Otra vez me está entrando la risa floja porque realmente duele que estés enamorado, duele ver que el otro también lo está. De alguna manera yo sí que lo sentía. Por eso mi shock fue tan grande, porque yo sí que sentía su amor hacia mí y no entendía qué estaba pasando. Necesitaba mi explicación lógica. Y bueno, que al final dejamos de vernos porque esa situación sí que no iba conmigo. Y esta es mi historia de ghosting, la que más he sufrido de alguna manera. Y como os decía antes, el ghosting no es nuevo, es algo que lleva toda la vida pasando. Antes no teníamos tantos medios, ahora es mucho más fácil con las aplicaciones, las redes, para hacer ghosting a la gente. No sé si tú también has sentido esa angustia, esa tristeza, ese dolor, ese no saber qué pasa, esa incertidumbre. No sé si tú también la has sentido. Si has sentido cosas diferentes, no dudes en escribirme y contarme de alguna manera tu historia. Os cuento esto 20 años más tarde, 19 realmente. Y a pesar de que lo he trabajado, a pesar de que tengo herramientas, me sigue emocionando porque me lleva a un momento que para mí ha sido complicado. Es cierto que hoy en día intento no hacer ghosting a la gente, también lo he hecho yo, me he dado cuenta con el tiempo. Me parecía algo simple cuando hablaba con un montón de chicos en aplicaciones
de no contestarles, podía haberles contestado y decir, oye, no me gusta. No sé si lo he hecho porque en algún momento me ha dado miedo a decir las cosas o simplemente he pensado que así era más fácil para ellos no saber lo que pasaba, pero lo cierto es que sí me he equivocado y si a alguno de los chicos con cual he hablado, he quedado, le he hecho ghosting, le pido disculpas. Estoy trabajando en no volver a hacerlo. También te lo digo a ti para que tú tampoco lo hagas, porque el que está al otro lado lo puede pasar muy mal. Y sí que es cierto que en las aplicaciones a lo largo de los años también me han hecho ghosting, pero cuando es una persona que realmente no conozco, con cual no estoy involucrada, yo no suelo pasar mucho tiempo en las apps porque para mí es importante quedar en persona y ver si hay una conexión y generalmente hablo muy poco con la gente, luego prefiero que quedemos en persona y no llego a ese momento de ilusionarme, no doy espacio para poder ilusionarme y que me hagan ghosting y que me duela. Y si alguien me lo ha hecho en algún momento, pues realmente no me ha dolido tanto, no sé por qué, no sé si es la costumbre o simplemente no estaba tan involucrada como para que me duela. Puede ser que sea también la costumbre, porque si te lo hacen tantas veces y llegas a acostumbrarte a ello, suena muy mal, pero creo que es así. Y también ahora entiendo que no tiene nada que ver conmigo, que es el otro. En mi caso, la otra persona tenía pareja y la estaba engañando conmigo sin que ella lo supiera. Y puede que a ti te pase lo mismo, o puede que simplemente esa persona no esté interesada. De una manera o de otra, yo sí que te diría que cortes todo contacto, y si sientes la necesidad de entender lo que estaba pasando, pues también te invito a que busques una explicación, tanto hablándole o esperando que pase el tiempo. Pero simplemente ahora con las redes a lo mejor lo encuentras por casualidad en una aplicación en Instagram o en Facebook y encuentras tu respuesta, pero si es alguien de las aplicaciones de citas, intenta no involucrarte mucho para no sufrir luego. Si es alguien con cual ya has salido, te has acostado, has tenido una relación, bueno, al final hay que entender que no eres tú, que es siempre el otro el que tiene un problema, el otro es el cobarde, el otro que le está pasando algo y no te lo quiere comunicar, y simplemente dejarlo ir y seguir con tu vida y volver a abrirte, porque de alguna manera si uno es malo, una persona es mala o una mujer es mala, no todas somos iguales y no todos los hombres son iguales, y yo tengo mucha esperanza en el amor y sé que hay personas maravillosas por el mundo, solo nos falta encontrarlas o saber dónde encontrarlas. Ya te contaré también cuál ha sido mi historia con las aplicaciones de búsqueda de pareja, porque llevo allí 13 años, así que el siguiente vídeo irá sobre esto. Pero tengo muchas más historias que contar, y si te ha gustado, pues compártelo para que más gente lo pueda ver y que se pueda, no sé, que pueda sanar o que pueda tomar algún consejo, lo que sea. Un beso y hasta pronto.